¿Qué tal? Eh, Voy a escribir lo que está pasando ahorita en la actualidad, ¿no? En Perú. Todo eso tiene una explicación, lo que está pasando en el Perú. ¿Por qué esas sanguijuelas de la política nos maltratan tanto a los peruanos? Maltratan demasiado a los peruanos. Y cuando tú ves en la plaza, ves a la gente, a los ancianos también. Es que esta es una historia que arrastra desde los pasados tiempos. ¿Por qué la sanguijuela, la asiática y de Keiko se creen las reinas cuando están masacrando a todo un pueblo? Porque va a haber un paro. Y el paro es la expresión de un pueblo masacrado, donde se han visto que todas las leyes que ellos promulgan son leyes para asesinar al mismo pueblo, del cual pretenden servirse, porque quieren hacer pagar al mismo pueblo para que los maten a nosotros mismos. Así se define esto. Ellos liberan delincuentes, pero para que asesinen al mismo pueblo. Y ese pueblo es el que le da de comer a estos burócratas asalariados de los asalariados del Estado al cual tienen capturado, ¿no? O sea, ¿es un Estado que representa una nación? No, es un Estado que no representa a nadie. Representa más que nada a intereses económicos personales. Hemos visto que mucha gente inocente ha muerto en el pasado. Han muerto cremados, han muerto descuartizados, como los universitarios de la Cantuta, y muchas más gente que ya había sentido lo mismo en sus tiempos, del cual inclusive escribieron libros, escribieron muchos testimonios dando de ver la situación que se vive en este país. Donde sencillamente no, pues no, como yo siempre digo en mi teoría, que cuando los gobiernos fascistas entran al poder es porque hay un pueblo que ignora de dónde viene su fascismo. Y su fascismo viene desde las más altas esferas del poder. Tenemos al monopolio que siempre inunda con cosas realmente inútiles a lo que realmente se padece en este país, en el mundo. Cosa que así, pues, ¿no? Te hacen odiar al oprimido y amar al opresor. Es lo que se ha visto todo este tiempo. Gente del mismo pueblo defendiendo psicópatas corruptos, genocidas de su propio pueblo, como a Fujimori, como a Alan, como a Keiko y como muchos más en el pasado. Belaúnde, hasta el mismo Aliaga y muchos otros que ya están sacando su lado fascista, porque se muestra. Como el mono que se vista de seda, mono se queda. El lado fascista lo tienen oculto. Sí, pues pueden ser un poco magnán en cierto aspecto, pero después sacan sus garras. Bueno, este es un aspecto realmente muy delicado porque así de fácil no es desentrañado en el Perú. No es, mejor dicho, analizado, observado. Pero eso es lo que ya arrastramos de mucho tiempo. Entonces prácticamente es un pueblo silenciado, un pueblo invisibilizado. Y tenemos a muchas izquierdosas, ¿no?, que llegan al poder y después te das cuenta que en el poder hacen comodina, se lavan las manos y dicen, prefiero ser filipilla del capitalismo, prefiero ser la seguidora de los verdaderos dueños del Perú, que han sido dueños del Perú, no a base, pues, ¿no?, de sacrificio, como cualquier ser humano que se esfuerza por trabajar, no, sino a base de la explotación de la mano de obra del otro, ¿no? Como se ha visto en la época de Velasco, cuando la gran mayoría de los andinos de pasado vivían en condiciones de servidumbre. O sea, todo lo que sucede a nosotros es una historia que se arrastra y son las consecuencias de todo un tiempo que se ha vivido de esa manera en el pasado. O sea, la famosa independencia nunca fue independencia,
que los famosos próceres no fueron próceres, y la total se vive en ese sistema semicolonial con pensamiento colonial. Eso es lo más triste de este país, de nuestro país. Que para estos grupos fascistas, ya sean los japoneses que se han apoderado del Perú con su banda criminal, al igual pues que los europeos con su banda disfrazado de partidos, ¿no? Por ahí, pues, ¿no? Los que dicen ser renovación del pueblo, son renovaciones del fascismo, renovaciones de lo mismo, renuevan el saqueo o la explotación. Porque si realmente quisieran renovar al pueblo, renovar la sociedad, renovación significa terminar con todo ese signo de opresión, sobre todo al andino, al campesino, al de la selva, de la costa, etc. Cuando se habla de solucionar los problemas del Perú, se tiene que pensar en el 80% de la población excluida, que está invisibilizada, explotada. Y si queremos ver la situación de dónde parte, también parte desde las leyes. Leyes opresivas, ley del trabajo, AFP, ley de las minas explotadoras que sean con los contratos ley de las universidades que no pagan un solo al Estado y muchas leyes que son de explotación. Entonces, esa situación en el Perú es lo más grave. Por eso acá existen muchas solamente migraciones. Se van a otros porque acá en el país no hay oportunidades de progreso y desarrollo. Porque sencillamente ni siquiera a su propio pueblo se le considera ser humano. Y estamos viendo una realidad, casas intelectuales que han sido mejores preparados porque han tenido una mejor visión de este mundo y la realidad, han sido hasta asesinados, encarcelados y hasta condenados a cadenas realmente muy largas y muchas cosas más que le hacen. O sea, el Perú, conclusión, el Perú no es un país libre. No es un país libre. Los libres son los oligarcas que para saquear a diestra y siniestra su pueblo, el pueblo del Perú. Para hacer constituciones y leyes que son acorde a los intereses de los oligarcas de este país, que son los únicos que quieren sacar provecho y son los únicos que quieren servirse del poder. ¿No? Cuando tenía todo un pueblo, miren los cerros Caraballo, los cerros de Ancón, los cerros de Ventanilla, los cerros de Puente Piedra, los cerros de Villa Salvador y todos los pueblos más en constante miseria. ¿El mundo lo ve? ¿El mundo lo ve? El mundo no lo ve, cerdo. El mundo no ve la miseria del Perú, pero sí ve por San Isidro, por Miraflores, por esos sitios sí lo ve. Porque ahí se ejerce ese conglomerado empresarial explotador de todo el Perú. Por eso no ven pues, los demás lugares. Porque los demás lugares, el Ande como la selva, son explotados por estas pandillas oligárquicas que hace mucho tiempo siguen explotando al pueblo peruano. Y hace que nuestro país realmente viva en total atraso y miseria. Y sobre todo en dolor humano todos los días. O sea que hay mujeres, niñas, jóvenes, ancianos maltratados cuando reclaman por cualquier derecho que les hace falta, ya sea salud, trabajo, en este caso, que ahora que el ciudadano de a pie está prácticamente amenazado en su vida, porque a estas pandillas de la política se les ocurre hacerle hullada y media contra los ciudadanos de a pie. Esto es lo que ha agobiado y sigue agobiando al pueblo peruano de toda una vida. Nunca se cansan de hacerle daño al pueblo peruano. Nunca se cansan de hacerle daño al pueblo. Toda la vida están siempre asusando a un pueblo para su desgracia. La desgracia del Perú se llamó falsa república, falsa independencia, presidentes oligarcas que nunca representaron al pueblo, se la pasaban siempre mintiéndoles, retrasándoles, como hicieron muchos criollos, como hicieron muchos mestizos y también como lo hacen las asiáticas. Ahora le tocó a una mujer asiática. Hay que darse cuenta, le toca a una mujer asiática retrasar a todo un pueblo. La lucha no terminó derribando al padre.
La lucha no terminó. Estamos viendo que la hija es la misma copia de su padre. Igual de faz de sanguijuela, de ratera, queriendo seguir viviendo a costa de la mano de obra del joven, mujer, niño, niña del Perú. Así que a tener en cuenta esto, también mucho discernimiento a partir de este momento. Porque no se puede estar viviendo en esa situación de estar soportándolo todo, aguantar todo, ¿no? Por todo lo que hacen estos miserables. Así no puede seguir un país. Es lo peor que nos puede pasar a todos nosotros. Tenemos que aguantar. Psicópatas en el poder, policías asalariados con tu sueldo, con tu dinero para que ejerzan el terror sobre ti. Un monopolio donde solamente hablan y chillan todos los días gente que ni siquiera se identifica con el dolor de que está pasando, que ha pasado toda una vida en su pueblo peruano, donde todo el tiempo han tapado la realidad, han disuadido la verdad y han querido siempre tapar las fechorías de cada gobierno corrupto. Y se han limpiado la mano, se han hecho borrón y cuenta nueva de todos los actos de corrupción, genocidio, explotación que hacen desde el poder. Y quejarse sobre esa inmundicia es malo. Quejarse sobre sus legulladas es malo. Así que señora Dina, Keiko y toda la banda congresal, banda mediática monopolista, ustedes son los culpables de que nosotros nos vivamos así, explotados, sin derechos y bajo un régimen en el que solamente lo pueden creer sus bolsillos, porque el pueblo peruano es el saqueado hasta ahora, el explotado. Así que eso es una dictadura. Para mí no es un gobierno. Y desde ahora le digo porque lo he denunciado muchas veces. Un gobierno, cuando se respeta el voto popular, se ejerce el pensamiento que llevó a ese grupo a llegar al poder. Acá jamás ganó la derecha. Acá ganó un pensamiento de izquierda, de revolucionario, de Perú profundo, del cual nunca se vio nada. Porque los partidos de derecha, picones, se encargaron de sabotear toda la vida. Por eso no ha habido progreso, no ha habido cambios en el Perú. Y se sigue viviendo así, en una mentira, en una falsedad, viendo días pasar, dice que una presidenta, que no es absolutamente nada. Que presidenta hay que ganarse pues al pueblo primeramente. Hay que haber ido a una elección, hay que haber hecho un trabajo verdadero para ser una presidenta del pueblo. No lo que hacen todo ese tiempo esta camarilla de políticos que ven a la política en el Perú como un chistecito. O sea, yo soy político ahí porque salgo en la TV, me entrevista una vez una señora, una del monopolio, y yo ya soy el político elegido, ¿no? Ya me conoció un grupo de gente que me miró. O sea, no tienen programa, no aplican su programa, no tienen un ideal de patria. La señora Dina es una tremenda traidora, una tremenda conchuda, que no tiene reparo después de haber traicionado al hombre con el que trabajaba. Ahora se la pasa de lo más linda y campante, feliz y campante, haciendo legulladas y defendiendo las legulladas que su corrupción y su traición trajo a la mano, trajo como consecuencia. Y no solamente lo dice una persona, a ese gobierno de Dina Boluarte lo detesta casi todo medio Perú. No la soporta, eso que tenía que escucharlo el mundo. Nadie soporta a esa señora.
Esa es una tremenda improvisada que jamás debió llegar al poder. Y con eso no digo que estoy a favor de Keiko, porque Keiko es otra señora que el pueblo tampoco rechaza. Y se ven en las calles. ¿Cuándo has visto dibujar al pueblo, Keikito, con tu carita y al costado un corazoncito del peruano? ¿Cuándo? Si te has dado cuenta del gran amor que irradias, cuando aparece una sanguijuela, ahí está tu cara. Entonces, acá nadie los quiere a esa pandilla. Pero sin embargo, existe un monopolio, un sistema perverso, manipulador, pilleresco, que hace que estos grupos fascistas, reaccionarios, que van en contra de los intereses de los peruanos, lleguen al poder. Cada triquiñuela armada del poder, cada mente macabra que añade su cuota de maldad, hace que todos los días y todo el tiempo, todos los procesos que ha habido de elecciones presidentes, sean siempre gente que no, prácticamente que no, ni siquiera se cree que tiene que está postulando para un cargo presidencial, congresal. Porque a la final no lo toman de la manera como debería ser su cargo. No es tomado como un trabajo que vayan a hacer, sino creo que ya tienen sobrepensado que ahí van a llegar a robar, como lo han hecho todos. Desde Fujimori, desde Alan al pasado, Belaúnde y muchos más, que todos han sido ladrones, genocidas. Encima han cobrado sus sueldos vitalicios. Y siguen queriendo engañar al pueblo, al mundo. Todavía se quieren seguir colocando como los elegidos por un pueblo. Por eso yo les pregunto, ¿que acaso no ven ahí en las plazas cómo les queman vivos? ¿Y quién los infla a estos partidos políticos? El sistema. El sistema explota a los peruanos, los infla. Entonces, político no debe ser cualquier persona que quiera tener el poder. Tiene que ser una persona íntegra, en cuerpo y mente, con valores, que ame por sobre todas las cosas a su país, a su pueblo más que nada. Porque no estamos acá en un mundo que lo tiene todo. Nuestro país es un pueblo que está en un proceso de desarrollo que todavía no alcanza el pleno desarrollo, ni mucho menos la felicidad. Por eso, para poder lograr la meta, más que nada, uno es conocer muy bien dónde vives para poder ahí trazar un objetivo. El objetivo de todos los peruanos es que vivir en paz, vivir con gobiernos democráticos verdaderamente que velen por su pueblo, por su futuro, y que esto que se ha vivido en estos tiempos no se vuelva a repetir. Porque no me parece justo para todos nosotros estar siguiendo, viendo, observando, sintiendo todas las desgracias que todos los días el pueblo no padece. Por exclusión, por racismo, falta de oportunidades y muchas cosas más. En el aspecto de la salud, la educación. Así no puede continuar nuestro país. Tiene que reconstruirse. Y para eso se tiene que derribar a los opresores. Dictaduras que no ayudan al país. Solamente están ahí para enriquecerse, ver televisión, comprarse joyitas. Y las tiene a un 70% del pueblo en hambre. Que seguro ni va a celebrar Navidad, nada de esas fechas, porque recursos no hay. Acá los proyectos de país han quedado estancados.
como los que eran la industrialización, eliminación de la AFP, lograr que todos ingresen a las universidades, todos esos progresos que eran del pueblo, del verdadero, el que necesita, han quedado relegados. Se debe luchar desde ahora, si es posible todo, en la convocatoria nacional que va a haber del paro, todos deben asistir para poder así librarnos ya de esta gente que está en el poder, esta gentuza que nos ve la cara de idiotas todos los días, nos están maltratando, socavando, desapareciendo, ya, con todo lo que hace y no hace con nuestra patria, sobre todo con las libertades más importantes del ser humano, libertad de protestar, de exigir, de quejarse, participar en la vida política, participar en las plazas como gremios, como organizaciones políticas, como ciudadanos que somos, dar nuestra opinión y sobre todo salir sin miedo a las calles, porque lo que ejerce es terrorismo de Estado, que tú salgas a las calles porque temes por tu vida, porque te pueden matar, exactamente, eso está ejerciendo ahora. Tú puedes a la calle y tienes miedo a salir porque en cualquier momento ya ni siquiera el transporte público que tomabas es seguro, porque hasta ahí mismo dentro te pueden asesinar, como ya está pasando. Ese es terrorismo de Estado. Esto no es respeto a la autoridad. Esto es abuso de autoridad y terrorismo de Estado contra un pueblo que no tiene cómo defenderse.